Hola, soy el doctor Hernán, urólogo. ¿Tu médico te pidió un estudio de tu líquido masculino? Yo aquí te enseño cómo interpretarlo paso por paso. Vamos a tomar, por ejemplo, este análisis del laboratorio Chopo. El primer renglón, días de abstinencia, simplemente se refiere a la cantidad de días que lleva la persona sin haber eyaculado antes de dar la muestra. Lo normal es que hayas tenido 2 a 7 días de abstinencia antes de dar tu muestra. El siguiente apartado es la apariencia o aspecto del líquido masculino. Normalmente es gris opalescente. El siguiente aspecto es el color, el cual normalmente es blanco grisáceo. Si este llega a ser rojo o café, puede sugerir la presencia de sangre. Un tono amarillento se presenta cuando se tienen muchos días de abstinencia, cuando consumes vitamina B o si tienes una infección por presencia de leucocitos. El siguiente apartado, volumen, es decir, la cantidad de líquido. Lo normal es que tu muestra sea de más de 1.4 mililitros. Cuando es menos de esto, o se tiró algo de muestra, o puedes tener algún trastorno en la expulsión del líquido, por ejemplo, la eyaculación retrógrada. En este problema, al expulsar el líquido, en lugar de aventarlo hacia adelante, el cuerpo lo avienta hacia atrás y en lugar de salir, se va a la vejiga. Entonces, poco líquido, menos de 1.5 mililitros. Esto se conoce como hipospermia. Normal de 1.5 a 6 mililitros. Y mucho líquido, más de 6 mililitros. Hay personas que llegan a aventar hasta 10 mililitros. El siguiente apartado, la licuefacción, es decir, nuestro cuerpo expulsa el líquido como si fuera gelatinoso. La licuefacción se refiere a que el líquido masculino, de ser gelatinoso, debe pasar a un estado totalmente líquido. Y esto debe de tardar menos de 1 hora. Lo normal es que reporten licuefacción completa. Viscosidad se refiere a que el líquido masculino no debe de ser viscoso, debe de ser precisamente líquido. Y si lo ponemos a que gotee, debe de gotear sin dejar hilos, o al menos no hilos mayores de 2 centímetros. Un líquido masculino muy viscoso o muy gelatinoso puede dificultar un embarazo. La aglutinación se refiere al que al observar el líquido masculino al microscopio observamos que los espermatozoides están todos hechos bolas, aglutinados, y esto les va a impedir avanzar. Por eso lo normal es que esta aglutinación esté ausente. El pH se refiere a qué tan ácido o alcalino es el líquido masculino. El líquido masculino normal tiene un pH de 7.2 a 8, es decir, tiende a ser alcalino. La fructosa es el alimento que utilizan los espermatozoides en su largo camino. Entonces deben de tener fructosa. Esta debe estar presente para tener un líquido normal. Entonces la determinación de fructosa en el laboratorio debe de ser positiva. Todos estos valores que vimos son importantes, pero lo que sigue es lo más importante para determinar si alguien tiene algún problema de fertilidad. Número de espermatozoides por mililitro. Lo normal es que por cada mililitro de líquido masculino haya 16 millones de espermatozoides. El número total de espermatozoides es cuántos espermatozoides en total hay en todo el líquido masculino que diste. Lo normal es que sean más de 39 millones. Entre más espermatozoides tengas, más fácil tener un embarazo. Y esto aumenta hasta los 40 millones, siendo este un número ideal. Tener un número más bajo de espermatozoides dificulta el embarazo, especialmente abajo de los 5 millones. El siguiente es uno de los valores más importantes, la motilidad, es decir, cómo se mueven, cómo nadan tus espermatozoides. Motilidad progresiva se refiere al porcentaje de tus espermatozoides que nadan en línea recta, y esta debe de ser de más de un 30%. Estos son tus soldados de élite, tus mejores espermatozoides. El apartado de motilidad no progresiva son aquellos espermatozoides que se mueven pero no avanzan, solo se están moviendo en su lugar. Motilidad total es la suma de las dos motilidades y debe de ser de un 42%. Espermatozoides inmóviles precisamente se refiere a los espermatozoides que no se mueven para nada. Si hay muchos de estos espermatozoides que no se mueven, checamos la vitalidad. Esto se refiere a qué porcentaje de los espermatozoides de tu muestra están vivos. Lo normal es que sean más de un 54%. Espermatozoides con morfología normal. La morfología es la forma del espermatozoide. Normalmente tiene una cabecita, tienen un cuello y una cola. ¿Cuántos de estos se ven así?
Lo normal es tener un 4% de espermatozoides normales. Y de los que no son normales, el estudio nos reporta cuántos tienen defecto y de dónde. De la cabecita, del cuello, de la cola o otro tipo de deformidades. Y aunque este apartado del reporte es el que más renglones ocupe, hay gente que dice que es el menos importante. ¿Por qué? Pues resulta que no es tan útil para poder tener hijos. Resulta que hay gente que con 0% de espermatozoides normales ha logrado tener embarazos normales. Por otro lado, hay especialistas que dicen que si tienes menos de un 1% de espermatozoides normales, debes de ir a fuerzas a inseminación in vitro. Un tema controversial. El apartado de células germinales significa que cuando vieron al microscopio, vieron algunas células que eran los papás de los espermatozoides y se fueron con sus hijos de viaje. La presencia de bacterias en el líquido masculino puede indicar tres cosas. Uno, hay bacterias que son normales, como los lactobacilos, y esa es normal que estén ahí en el líquido. Otra, que se haya ensuciado la muestra o que el paciente tenga alguna infección. La presencia de eritrocitos en el semen significa sangrado, no es normal y corresponderá a tu médico buscar la causa. Y finalmente, los leucocitos. Es normal que haya menos de 1 millón de leucocitos por mililitro. Más de 1 millón pudiera representar inflamación en alguna parte de tus áreas íntimas o una infección. Ya sabes leer un análisis del líquido masculino como lo reportan en el laboratorio del Chopo. Si aprendiste algo, dame like, comenta, suscríbete y déjame tus preguntas que yo responderé. Si usted quiere agendar una cita conmigo, tengo 16 años de experiencia y los puedo ver en los teléfonos y direcciones que aparecen en pantalla. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.